puede un hombre tener en España, aquí en nuestro país, a 10 mujeres y a 7 hijos encerrados contra su voluntad en una mansión de Marbella, una especie de harén, digamos, en pleno siglo XXI y en un país occidental como el nuestro? Bueno, pues de eso y de malos tratos y de amenazas a esas 9 mujeres está acusado un presunto empresario iraní llamado Soha Sohal, que tiene 57 años, del que hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a contarnos todo lo que saben. En fin, van a meternos en ese palacio, le llamaban Casa Asaf, en la urbanización Balcones de Sierra Blanca, que es donde la policía ha descubierto lo que allí ha estado ocurriendo en los últimos 5 años. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, estábamos, lo que pasa es que no estábamos aquí, pero estábamos. Ya, estaba segura que estabais ahí, eso es. Bueno, Manu el caso... Manu viene maquillado. Es que está... Bueno, Manu tiene un pie aquí y otro pie en la sexta. He dado titulares ya, más vale tarde, me vengo aquí y ya luego sigo. Sí, los oyentes deben pensar, ¿dónde está grabado? No, en ninguno. Como estamos en la misma casa, la Sexta y Onda Cero, eso sí, tienes que darte una carrera, porque tus 100 metros, bueno, 100 no, pero 50 no te los quita nadie, ¿no? Bueno, pero afortunadamente están cerca, ¿eh? Sí, están cerca. Así que llega en estado de revista con el rímel puesto, el eyeliner, todo perfecto, y se va otra vez corriendo. Bueno, antes de entrar, sin embargo, en el tema de el harén, creo que queréis hacer una rectificación del último territorio negro. Recordemos que hablamos del crimen de Isabel Carrasco, la jefa del PP en León, y algo dijisteis que no se ajustaba del todo, ¿verdad? No se ajustaba nada. Nada, Alguien que sabe mucho del caso y que nos quiere bien todavía nos avisó la semana pasada de que habíamos cometido un error serio en el territorio. Dijimos que la Policía Municipal Raquel Gago, que está en prisión por el asunto, había ayudado, o se estaba investigando, se había ayudado a conseguir el arma del crimen a su amiga Triana y a la madre de Triana, que fue la autora material del crimen, ¿no? Pues bien, después de contarlo aquí, aunque no nos dan muchas más pistas, nos aseguran que esa investigación ya se ha descartado, que Raquel, la policía local, no participó en conseguir en la búsqueda del crimen, del arma del crimen, no participó. En absoluto, bien. Que está en prisión, pero por otros motivos. Vale, no por haber facilitado el arma, ni contacto, ni nada de nada. Bien, pues queda borrada esa afirmación. Ahora vamos a viajar. Iba a decir, ojalá que viajáramos en el tiempo, ¿no? Y contáramos una historia de hace 500 años, pero no, es que solamente en el espacio, aquí mismo, en este siglo, en este año y en España, en Marbella, en la urbanización Balcones de Sierra Blanca, en una mansión. Allí es donde la policía ha descubierto una especie de harén donde estaban retenidas 10 mujeres y 7 niños. Increíble. Bueno, increíble. Anticipamos ya que es un caso muy extraño y ya lo comprobaréis todos. El hombre que vive en el palacio es un ciudadano iraní, un supuesto empresario que se llama Soha Sohal, le llaman Sasa o el protector, tiene 57 años y dice que ha hecho su fortuna con el petróleo. El hombre disfruta desde hace unos 8 años de un palacio que cuesta ni más ni menos que 11.000 euros al mes. Que paga cada mes, 11.000 euros cada mes. Bueno, ¿y cómo se descubre este supuesto harén? Que según el diccionario tiene tela ya, en la cultura musulmana un harén es el conjunto de mujeres, como quien dice el conjunto de vacas o de gallinas, ¿verdad?, que viven bajo la dependencia de un mismo jefe de familia. Bien, ¿cómo se descubre? Pues el 27 de marzo pasado, 2 mujeres muy asustadas acuden a la comisaría de policía en Marbella. Se llaman Madina y Mete y denuncian que sufren violencia y amenazas por parte del mismo hombre con el que están viviendo en el Palacio de Marbella. Mete, una mujer danesa de 33 años, es la esposa legal de ese hombre, del ciudadano iraní, y Madina, que es algo más joven, es veinteañera todavía, es una de las inquilinas de la casa desde hace por lo menos 5 años. La policía escucha atónito esta historia de la esposa y del amante del iraní. Las dos coinciden en relatar malos tratos y amenazas. Las dos tienen hijos con ese hombre que dicen que también maltrata a un niño de 3 años. Y las dos dicen que les quita el dinero y que en la casa, y aquí los policías se miran atónitos, viven otras 9 mujeres y un total de 7 niños, todos hijos de ese empresario iraní. La esposa oficial, Mete, solo puede dar el nombre de pila de otra de las mujeres porque dice que desconoce más datos de ellas. O sea, hay 9, pero entre ellas no dialogan. Bueno, 10 mujeres, 7 hijos. Imagino que la policía acude a ese palacio para comprobar si esta historia es real, ¿no? ¿Y qué se encuentran? ¿Cómo es el palacio y qué se encuentran allí? En ese momento el hombre no está, el que se hace llamar el protector no está en el palacio. Los 2 policías acuden con las mujeres y con otra patrulla y reflejan en su atestado que se trata de un palacio de casi 11.000 metros cuadrados, que tiene 120 metros de fachada frente al mar y que está dividido en varias estancias independientes, como si fueran 3 casas diferentes, ¿no? Tienen 2 piscinas, tiene un montón de obras de arte, alfombras, esculturas de caballos, etcétera. Cuando los policías van avanzando por las estancias del palacio,
Acaban saliendo a su encuentro 7 mujeres más y varios niños. Y los policías en el atestado describen así lo que vieron. Y abrimos comillas aquí. Del interior acuden 7 mujeres y varios niños que mantienen en principio un comportamiento temeroso, presentando síntomas evidentes de nerviosismo y de ansiedad. Tras entrevistarse con Madina y los agentes, comienzan a abrazarse entre ellas, salvo 2. Bueno, imagino que las mujeres, todas extranjeras, se sentirían por fin liberadas, ¿no? Decís que hay 2 que en cambio cuando entra la policía y les ven, digamos, dentro de su casa, no están contentas, no participan de esa alegría. Todas son extranjeras. Las 9 mujeres que se encuentran ahí en esa casa, en la casa SAF, como se llamaba, son todas extranjeras. 2 son rusas, 2 de Kazajistán, una de Lituania, otra de Turkmenistán, una alemana, una de Mongolia y otra más, la esposa legal del dueño del palacio, de Dinamarca. O sea, efectos legales tenían una sola esposa, que era la de Dinamarca. Bien. Hay 2 mujeres que se resisten a denunciarle ante la policía, aunque al final una acepta y solo una rechaza declarar. En esa casa llegó a haber 11 mujeres, otra más, pero una de ellas, una joven rusa llamada Natalia, que también ha denunciado, se había ido de allí 3 semanas antes o, según algunas mujeres, había sido expulsada por el dueño. ¿Y la policía ha encontrado a esta joven que se fugó, a Natalia? Para básicamente saber por qué huyó de allí, ¿no? Natalia vivía en Málaga, estaba viviendo en Málaga. La policía le ha contado que Sohal, el hombre, le agredió sexualmente varias veces y de manera brutal, tanto que ella necesitó asistencia médica tras presentar unas lesiones vaginales gravísimas. ¿Y qué dice el resto de mujeres que se encuentran allí, el resto de víctimas de inquilinas de ese palacio siniestro? Pues su relato es muy similar y por eso le da credibilidad. 3 de ellas dicen que habían visto pastillas de Rohypnol, que es un somnífero, un medicamento al que la policía en el informe define como la droga del amor, porque la utilizan agresores sexuales para conseguir doblegar la voluntad de mujeres y que luego no se acuerden de lo que les han hecho, ¿no? La policía encontró, de hecho, hasta 23 pastillas de Rohypnol en el Palacio de Marbella, ¿no? El iraní asegura que las tomaba una de las mujeres y por prescripción médica. Todas las víctimas son mujeres jóvenes, de familias bien en sus países. ¿De familias bien? Sí, de familias bien, sí. El informe policial dice, son bien parecidas, con alta formación académica y sin necesidades económicas, más bien al contrario. Ellas aseguran que estaban estudiando máster y cursos en Londres, menos una que estudiaba en Barcelona, cuando apareció por allí este iraní, que se presentaba como un empresario del petróleo, las conocía y les ofrecía venirse a España, a su mansión, para trabajar con él, les decía, en el mundo de la moda. Pero instaló allí a esas mujeres con su esposa oficial, ¿no? Con la mujer danesa, en la misma casa. Al principio no. La mujer danesa, su esposa, se casó en Londres con él en el año 2006, pero luego lo abandonó, para irse a cuidar a su padre a Dinamarca, que estaba enfermo. Él, el iraní, siguió mandándole dinero allí para ayudarla, dice él. Y fue entonces cuando Sohan, el hombre, decidió buscarse otra mujer en Londres. Y allí reclutó, según él admite ante la juez del caso, a varias de las chicas. Él confesó que había tenido relaciones sexuales con 6 de esas mujeres, explicó que no se tomaban precauciones en esas relaciones y admitió ser el padre de 6 de los niños de la casa. Insistió en que la relación con ellas era solo laboral, que habían sido noviazgos pasajeros y que eran las chicas las que se acercaban a él, que no tiene nada que ver con sus creencias islamistas, y dijo que no había violado a ninguna de ellas y que quien quisiera podía irse libremente de la casa. Bueno, realmente es una historia. La esposa legal, digamos, la que ahora le denuncia, la danesa, en su momento volvió con él después de cuidar a su padre. Sí, y este es otro de los misterios de la casa SAF. Sohan vivía solo en una casa, en una zona aislada de la mansión. En otra estancia independiente vivía su mujer danesa con los 2 hijos de la pareja, y en la tercera estaban las otras 9 mujeres, a veces 7, con otros 5 niños. Estas 9 mujeres han declarado que nada más llegar al palacio, el hombre les prohibía el uso de redes sociales, había wifi y conexión a internet en todas las habitaciones, y el contacto con sus familias en sus países. Eran ellas, las familias de las mujeres, las que pagaban el alquiler de esa mansión de Marbella, los 11.000 euros. Sí. ¿Le sacaba pasta a la familia de ellas? Porque el potentado parece que no lo es tanto. Ahora asegura ante el juez que gana unos $75.000 al año, lo que no le daría para pagar el alquiler, claro. Y la empresa petrolífera de la que presume no aparece en ningún listado ni registro oficial. Todo, según las mujeres, bajo un clima de terror. Bueno, este hombre que ahora está en libertad, pásmense, está acusado de maltratar y amenazar a estas 9 chicas y tiene órdenes de alejamiento contra ellas, ¿no? Sí, la policía refleja cómo ellas se echan a llorar cuando explican lo que ha pasado estos años. El hombre les decía que era amigo de Barack Obama, de Vladimir Putin, y que era capaz de arruinarles la vida a ellas y a sus familias si no le hacían caso. Debían pedirle permiso para salir y para entrar. Leemos textualmente, contentas y disponibles para él. Debían estar siempre. A una de ellas le dijo, según su declaración ante la juez, te mataré y te enterraré en el jardín, pondré a tu familia en la cárcel y me encargaré de que violen a tu madre. Otra víctima más ha contado a la policía que le dijo, si te marchas de la casa, tu vida terminará. Me decía que alguien me cortaría en trozos y me dejarían en la basura. Y una más, recordaba, me decía que si la engañaba mataría a mi hijo delante de mí
pero que si yo hacía lo que él me ordenaba y sonreía, todo iría bien. Sí, porque volvemos a repetir que este hombre tuvo hijos con algunas de estas mujeres, ¿no? Y la vida de esos niños también debía ser otra forma de amenazarlas y tenerlas paralizadas. Así parece que fue, y eso cree la policía. Incluso las exigía que pidieran dinero a sus familias para mantenerle a él. Llegaron a entregarle entre 100.000 euros y 1 millón de euros, según las denuncias, ¿eh? Cuando la juez ordenó que este hombre no podía acercarse a ellas, las mujeres se echaron a llorar. Habían llorado también ante la policía porque, leemos el atestado otra vez, mantienen gran miedo y temor a las represalias y con gran sentimiento de vergüenza ante los hechos que relatan. 5 de ellas están en casas de acogida y otras han vuelto con sus familias a sus países de origen. Pero que de verdad que no se puede entender. La versión que cuenta este individuo, este supuesto empresario iraní, debe ser distinta, claro. Totalmente. Claro. Lo que cuenta la policía y a la juez es que las mujeres estaban allí porque querían. Claro. Que salían cada día para llevar a sus hijos al colegio, entre otras cosas. Que algunas, 3 de ellas, incluso llevaban a sus novios varones, a otros hombres a la casa. ¿Y los han encontrado? Lo cierto es que esos novios ni han aparecido ni existen. Ya. Que las mujeres recibían clases de idiomas, de artes marciales y de equitación. Y que tenían 9 coches y varias cuentas corrientes a su disposición. Y tampoco. No, Sohal recibió en su palacio a nuestro compañero Juan Cano, que es un sucesero del Diario Sur de Málaga, un gran sucesero. Le explicó que las mujeres iban incluso a desfiles de moda en el extranjero cuando querían y que siempre regresaban a casa ellas por su propia voluntad. Toda esta historia la han ideado, según le dijo el iraní, 2 de sus supuestas concubinas, simplemente como una venganza contra él. ¿Y hay algo de venganza en alguna de ellas, cuanto menos? Parece ser que puede ser verdad las 2, que las tenía encerradas y que se han vengado. En lo de la venganza parece sí que hay algo de verdad. 2 semanas antes de ir a denunciar el caso ante la policía, algunas de las mujeres que vivían en Casa Saf contrataron una empresa de mudanzas de Estepona, muy cerquita de ahí de Marbella. Y mientras el hombre estaba en el calabozo, pasó allí casi 48 horas, un camión de mudanzas fue al palacio y recogió 300 piezas de oro y diamantes, 50 alfombras persas, 4 tapices franceses, 10 estatuas de bronce, 500 cubiertos de plata, 4 televisores de plasma, 5 cuadros y 15.000 euros en efectivo. Todo ello valorado, según el iraní, que asegura que son todo bienes suyos, en unos 5 millones de euros. ¿Y ahora ese camión dónde está? Porque las mujeres podrán decir que se llevan cosas suyas, porque si ellas son las que han estado manteniendo a este hombre, pidiendo dinero a las familias de ellas, se supone que será también de ellas, ¿no? Bueno, ellas no han dicho nada sobre el tema. El hombre insiste en que los bienes son suyos y el camión está de momento inmovilizado en un garaje por orden del juez de instrucción, a la espera de ver quién acredita ser el dueño de cada una de esas piezas que te ha contado Luis. De todos modos, aquí hay algo que no me acaba de cuadrar, como decís vosotros, ¿no? Que algo se nos escapa, ¿no? En esta historia tan turbia. Sí que faltan cosas, sí. Los vecinos, ¿verdad?, y algunos empleados del palacio han certificado que las mujeres sí salían de la casa, con gafas de sol y bolsos de Louis Vuitton, por ejemplo. A muchos vecinos fantaseaban con que el iraní se dedicaba a rodar películas porno en esa mansión, y así se lo han contado a la policía. Y lo que sí han declarado las mujeres, y puede que explique su temor ante las amenazas del protector y explique un poco todo este caso, es que ellas en la mansión eran obligadas a participar en numerosas fiestas privadas. Ya, ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Y se sabe quién acudía a esas fiestas privadas? Lo que han dicho ellas es que eran cenas, barbacoas, todo tipo de fiestas, y que allí iban de la mano del iraní, vamos a citar la declaración de las mujeres, siempre hombres, exclusivamente hombres, y que su protector les presentaba de la siguiente manera: como importantes personalidades de la zona, hombres de negocios y mandos de la policía. No sé si imaginarme cómo serían esas fiestas ni quiénes son esos hombres, pero si la verdad que eran personalidades muy conocidas y hombres de negocios de la zona, explicaría muchas cosas todo esto, sí, ¿no? Explicaría casi todo. Claro. Lo que no sabemos y dudamos de que la investigación llegue a conocerlo es si esos hombres que iban a las fiestas del harén de Casa Saf eran realmente políticos, empresarios y policías de Marbella o impostores que el iraní presentaba así a las mujeres, ¿no?, para aumentar su poder y su control sobre ellas. Imagino que cada oyente se habrá formado una idea de cuál es lo más cercano a la realidad, lo más lógico. Ya, pues si son mal pensados como yo. son muchos años con nosotros ya. Hombre, ya es que... Será un caso difícil de que llegue a los tribunales, porque... ¿Ah, sí? Sí, porque ya te decía Luis antes que varias de ellas han regresado a sus países. Será difícil que vuelvan y que se ratifiquen en sus denuncias, y todo dependerá precisamente de la voluntad de las mujeres que le quieran denunciar, si quieren mantener el proceso abierto, ¿no? Ya. Pues depende si alguien suelta dinero y sobre todo les garantizan tranquilidad a estas señoras y pueden volver a sus casas, ¿no? Qué pena, porque mira que hubiera sido interesante saber quién iba a esas fiestas. Me parece que va a ser difícil, ¿eh? Sí, por no decir imposible. Bueno,
Pues hasta la semana que viene. Adiós. Volvemos Adiós. al lunes, ¿no? ¿La semana Sí, que sí, viene? sí, el lunes, Vale. el lunes. Es que Vale. este lunes fue... Porque tengo la centralita bloqueada Sí. de gente. Ya, pues fue el programa especial desde Santiago de Y Compostela. la cara pero- chorreando cremas. Y el eyeliner a medio correr, ¿no? Vale, bueno, adiós, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Llegamos casi a las noticias de las 6 y a la vuelta tenemos un interesante gabinete con 2 sentencias del día. Vamos a hablar de la responsabilidad penal, pero también de la política, que parece que van juntas, y teníamos entendido por meras nociones éticas que la política aparece mucho antes que la penal. Ahora noticias.